Sistemas homogéneos. Dentro de los sistemas homogéneos, para recordar antes de explicar, había dos tipos de sistemas, homogéneos y heterogéneos. Los heterogéneos eran aquellos en los que observábamos varias cosas, dos o más sustancias. En cambio, los homogéneos solo veíamos una. Bueno, en los sistemas homogéneos hay dos tipos, unas que se llaman soluciones y otras que se llaman sustancias puras. Para que ustedes lo entiendan, les traje un ejemplo acá. Si ustedes observan en este vaso, sin tener en cuenta el vaso, tiene agua, observamos una sola sustancia. Entonces sería un sistema homogéneo. Pero si yo a este vaso con agua le agrego un chorro de alcohol, sigo observando una sola sustancia, aunque tiene dos. Entonces, esa es la diferencia entre un sistema homogéneo y el otro. En una hay una sola sustancia y en otra hay dos o más, pero solamente observamos una. Siguen siendo homogéneas. A las que vemos una y hay una se le llama sustancia pura, el nombre lo indica. Tiene una sola fase y un solo componente. En cambio, en las que hay varias sustancias se les llama soluciones. Tiene una sola fase, pero sabemos que hay dos o más componentes. Hay muchas soluciones, más de lo que nos parece, y menos sustancias puras. Por ejemplo, el agua de la canilla, aunque sabemos que no nos va a hacer mal porque le decimos está pura, pero en realidad no es que tenga una sola sustancia. Tiene gases como oxígeno, dióxido de carbono y ciertos minerales que nos hace bien y estamos acostumbrados a consumirlo así. El agua de la canilla que nosotros consumimos acá en Córdoba proviene o del dique San Roque o del dique Los Molinos, según la ubicación de la ciudad. Por lo tanto, eso viene de ríos y el río tiene un montón de sustancias que nos pueden hacer mal, por eso pasa por una planta potabilizadora. Asimismo, queda con un montón de sustancias que no nos hace daño, pero no está sola. Entonces, el agua de la canilla es una solución. El agua del río, ustedes se dan cuenta recién, hemos dicho que tiene un montón de sustancias, entonces es una solución. El agua destilada es el agua que pasa por un proceso y se le saca todo y solamente queda agua. Se usa para ciertos motores que necesitan que con el calor no queden pegadas esas sustancias y tapen los conductos. Entonces, esa es agua destilada. Nosotros no la consumimos porque no estamos acostumbrados a eso y nos hace mal. También le pueden decir agua pura. A esa sí que es pura. El jugo tiene un montón de sustancias, por eso es una solución. La sal, una sola sustancia pura. La arena tiene una sola sustancia pura. La tiza, una sola sustancia pura. Las sustancias que tenemos en el cuerpo, como la sangre, la orina, la transpiración, tienen un montón de sustancias. Incluso la sangre o la orina se analizan para ver si estamos en condiciones normales o si hay alguna enfermedad. Entonces tienen muchas sustancias, por eso solución. Si tienen dudas de esto o preguntan, consultan en internet también para saber si tiene una sustancia o si tiene varias. Bueno, una vez que saben esto, las sustancias puras también se pueden clasificar en dos, en simples y compuestas. Pero para identificar si son simples o compuestas, tenemos que tener la fórmula de una sustancia. ¿Qué es la fórmula de una sustancia? En la fórmula está formada por letras mayúsculas y minúsculas y numeritos. Por ejemplo, el oxígeno tiene esta fórmula así, una O mayúscula con un 2. Cada letra mayúscula que encontremos en la fórmula nos indica los elementos químicos que forman esa sustancia. Todos los elementos químicos que existen se encuentran en una tabla que se llama tabla periódica de los elementos químicos. A medida que se fueron descubriendo, los científicos fueron poniéndole nombre a los distintos elementos y los fueron ubicando en la tabla. Como el nombre, algunos son más largos y como las sustancias están formadas por varios elementos, se le colocó un símbolo a cada uno. Esos símbolos están formados por una letra mayúscula, por ejemplo, acá, que tiene una sola H, o si hay dos que empiezan con la misma letra, para identificarlo le ponen una mayúscula con una minúscula. Entonces, al tener una sola mayúscula en la fórmula, no importa el número, solamente vemos si tiene una sola mayúscula, me está indicando de que tiene un solo elemento químico. Entonces,
si tiene un solo elemento químico, le vamos a decir que es simple. Se ve una sola cosa, vamos a ver que está formado por una sola sustancia, tanto la simple como la compuesta, pero este tiene que tener un solo elemento químico, en cambio la compuesta tiene 2 o más. Solamente lo podemos identificar a través de la fórmula, no mirando las sustancias. Entonces, ¿qué tengo que mirar para ver si es simple o compuesta? Si tiene una mayúscula. Por ejemplo, acá tiene una sola mayúscula. El número este me indica cuántos de estos oxígenos hay, pero como tengo que considerar si hay un solo tipo de elemento nada más, entonces esta sería simple. Dióxido de carbono, miro la fórmula, acá ven que hay una C mayúscula y una O mayúscula, entonces hay 2, por lo tanto esto es compuesto. El ozono tiene una sola mayúscula con un 3, es simple. El hierro, una mayúscula con una minúscula, dijimos que eso quiere decir que es uno solo, simple. El cloro, acá ven una C mayúscula, una L minúscula, por eso es importante escribirlo bien para diferenciarlo. Con un número dijimos que indica que hay uno solo, por lo tanto, simple. Acá tengo mayúscula con minúscula, quiere decir que esto es uno, mayúscula con minúscula quiere decir que esto es otro, y esta mayúscula es otra, o sea que tengo 3 cosas, por lo tanto, es compuesta. Este con este es una sola cosa, y este es otra, tengo 2 compuestas. Acá tengo una mayúscula, otra mayúscula, otra mayúscula, compuesta. Acá tengo mayúscula, mayúscula, compuesta. Simple, una sola mayúscula o mayúscula con minúscula, compuesta, varias mayúsculas. Si me preguntara cómo está formada, por ejemplo, y me da una fórmula, entonces yo tengo que diferenciar cuántos elementos tiene. Mayúscula con minúscula es una, esta es otra, y esto voy a buscarlo en la tabla periódica, la C con la A. Busco la C con la A en la tabla periódica. Siempre en cada cuadradito tienen el símbolo y hay mucha información, pero dentro de esa información van a ver que sale el nombre. Entonces yo digo, ese se llama calcio. Entonces acá tiene calcio. La C, busco la C con paciencia al principio, después se van acostumbrando. La C la encontramos acá. Si ustedes se fijan, se llama carbono. Entonces tiene calcio, carbono, y la O, que también está de este lado, acá, si se fijan, se llama oxígeno. Entonces, cuando me pregunta cómo está formada, tengo que decir qué es cada uno de estos elementos y cuántos tiene. Acá tendría un calcio, la C, cuando no tiene nada quiere decir uno. La C, que no tiene nada, también tiene uno, un carbono, y la O, que tiene 3, y 3 oxígenos. Esta tiza no se nota mucho, ya la cambio. Y 3 oxígenos. Un calcio, un carbono, 3 oxígenos. Y los otros ejercicios que tienen es buscar el símbolo estaño. Entonces tengo que buscar acá, son muchos, pero en todas las tablas periódicas. Este que elegí no, pero por ejemplo acá, del otro lado, ustedes si no busquen en internet una tabla, yo les puse en el trabajo una. Del otro lado, si no quieren buscar mucho acá, están ordenadas por orden alfabético. Entonces busco el estaño y saco el símbolo. El estaño está acá, ahí en el número 50, y busco el símbolo que sería la S, acuérdense, mayúscula, y al lado va una minúscula, si tiene 2. Y en el otro les doy los símbolos y ustedes buscan el nombre. Busco la P con la B, que también estaba por este sector, y saco el nombre, que sería plomo. Entonces acá colocaría el nombre. Bueno, entonces, resumiendo, los sistemas materiales había de 2 tipos, homogéneo y heterogéneo, pero lo que estamos viendo ahora son los homogéneos, que hay 2. Soluciones y sustancias puras, una sola sustancia, pero hay varias cosas. Sustancia pura, una sola sustancia y un solo componente, una sola sustancia a la vez, veo una y hay una. Y las sustancias puras, que tienen una sola cosa, pero tengo que identificarlo a través de los elementos químicos.